Buenas tardes, habla el profesor Mauricio Cajina. Vamos ahora a estudiar un poco de lo que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central corresponden con la media aritmética, la moda y la mediana. Son herramientas muy favorables, muy buenas, se pueden utilizar en la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, la media aritmética de un vendedor de leche que vende un litro de leche, indica que todos los elementos que está vendiendo, todos los empaques de un litro, deben de tener exactamente un litro de leche. Deben de tener exactamente un litro de leche, ¿verdad? Entonces, cada empaque tiene que estar muy próximo, exactamente cerca o encima del litro. Pero como no existe una forma de medición exacta, no podemos decir si todos miden exactamente un litro. Puede ser de que tengan un poquito más o un poquito menos. Entonces la moda también tiene que tener similitudes, aunque no necesariamente tiene que quedar aquí. Puede ser que la moda quede un poquito más atrás, ¿verdad? La moda, en el caso de la moda. Y en el caso de la mediana también no necesariamente puede quedar al centro, puede quedar un poquito movido hacia la derecha, en el caso de la mediana. Entonces son medidas de tendencia central porque todo tiende hacia el centro, ¿verdad? Todo tiende hacia el centro. Dentro de las fórmulas de las medidas de tendencia central, tenemos por ejemplo que la mediana, que la media aritmética se define por todos los elementos, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta el x sub n. Y entonces, si yo quiero calcular la media aritmética, que se identifica por x barra, ¿verdad? Media aritmética se identifica con la letra x barra, eso va a ser igual a la sumatoria de todos esos elementos, o sea, los x sub 1 más los x sub 2 más los x sub 3 más x sub n entre el número n de elementos. Es para la media muestral. En el caso de la media poblacional, ¿verdad? Se identifica con la letra mu o mu, algunos dicen mu, que es exactamente lo mismo, la sumatoria del x sub 1 más el x sub 2 más el x sub 3 más todos los x sub n mayúscula, y aquí, ¿verdad? Se utiliza la n mayúscula para nombrar una población. En el caso de la media aritmética muestral y la media aritmética poblacional. Vamos a calcular alguna media. Calcular la media aritmética. Para los elementos esos elementos me piden calcular la media aritmética. Yo quiero calcular la media aritmética de esos elementos, entonces yo voy a utilizar la sumatoria de elementos que se me está dando, ¿verdad? Y vamos a proceder a calcular esa media aritmética, ¿verdad? Bueno, en este caso la media aritmética, como si seguimos la fórmula y se trata de una muestra, sería sumar todos los elementos: 25 más 20 más 27 más 30 más 28 más 23, todo eso dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? Entre el número de elementos 6. Entonces nosotros ahí vamos a calcular la media aritmética. Y entonces esa sumatoria nos va a dar 153. 153 entre 6. Al dividir entre 6, nos tiene que dar un resultado como de 25.5. 25.5. Quiere decir que la tendencia central de todos estos datos es 25.5 en el caso de la media aritmética. Vamos a ver otro casito, ¿verdad? Por ejemplo, un caso bastante sencillo para datos repetidos. Vamos a nombrar esto para datos repetidos. Para datos repetidos, la media aritmética se define por la sumatoria desde el primer elemento hasta el último de todos los elementos x sub i multiplicados por la frecuencia entre el número total de elementos. Vamos a ver.
En la siguiente tabla se recoge, en la tabla se recoge las edades de un casting de balletista. Edades y la frecuencia. En el caso del ballet, ¿verdad? Hay ciertas limitantes. El ballet ya, una balletista no puede tener mucha edad. Generalmente las balletistas tienen poca edad, pues ahora se ha vuelto bastante común el asunto de las edades menores, ¿verdad? Un poco menores. Entonces comienzan de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Ya 20 años ya es una veterana, ¿verdad? En esa especialidad. Entonces vamos a suponer que tenemos una frecuencia de 23, una frecuencia de 18, una frecuencia de 25, ¿verdad? Y comienza a disminuir 8, 7, 4, 2, porque ya estas son bastante grandes. Entonces yo, para poder calcular la media aritmética de datos repetidos, como se está diciendo en esta tabla, datos repetidos, se tiene que utilizar esa fórmula. La fórmula consiste en los elementos x sub i por la frecuencia, ¿verdad? Los elementos x sub i por la frecuencia, x sub i por la frecuencia. Entonces aquí los x sub i están representados por todas las edades y la frecuencia por las frecuencias observadas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar esta fórmula siguiendo lo que te está pidiendo la fórmula. Tenemos que encontrar los x sub i por la frecuencia. Entonces esa componente usted la tiene que agregar. Esa componente usted la tiene que agregar en la tablita. Va a agregar los x sub i por la frecuencia. Recuerde que estos son sus x sub i y que las frecuencias están a la par, ¿verdad? Entonces usted tiene que ir trabajando y elaborando toda esta operación. Por ejemplo, 15 por 23 es 345. 16 por 18 es 288. 17 por 25 es 425. 18 por 8 nos va a dar 144. 19 por 7 nos va a dar 133. ¿Verdad? 63, 6, 13, correcto. 133. 20 por 4, 80. Y 21 por 2, 42. Lógicamente tenemos que sumar toda la frecuencia, hay que sumar la frecuencia para conocer el total de elementos y hay que sumar el producto de los x sub i por la frecuencia. En el caso de la frecuencia, tenemos 23 más 18 que son 41, más 25 que serían 66, más 8 serían 74, más 7, más 4, más 2. Eso le daría un total de 87. Hay 87 balletistas que se presentaron al casting. Hay que sumar lo otro, ¿verdad? 345 más 288 más 425 más 144 más 133 más 80 más 42. Y eso le da un total de 1457. 1457 entre la media aritmética, entre el número total, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, ya tenemos este elemento que vamos a dividir entre este otro, porque resulta que la media aritmética es igual a la sumatoria desde el primer elemento hasta el último de todos los x sub i por la frecuencia entre n. Pero esta sumatoria que está aquí en el numerador es este número. Entonces la media aritmética va a ser igual a 1457 entre el número total, que serían 87. Y eso le va a dar un total, al dividir esa cifra, le va a dar un total de 16.74. Como estamos hablando de edades, serían 16.74 años. Aquí nos piden calcular la moda, ¿verdad? La moda es, en una lista de datos, el elemento que más se repite. La moda es, en una lista de datos, el dato que más se repite, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos tres listas, de los cuales nos piden calcular la moda. La lista 1, la lista 2 y la lista 3. 1, 2, 3. En el caso de la lista 1,
hay que verificar cuáles son los elementos que se repiten. El elemento que más se repite es el 6. 6, 6, 6, 6, 6. Entonces aquí usted puede concluir que la moda es 6. Que la moda es 6. En el segundo ejemplo, observe bien cuántas veces se repiten. Por ejemplo, el 5 y el 4 aparece una vez, aparece 2 veces y aparece 3 veces. Los demás elementos no se repiten. Entonces, en este caso, la moda son 2 elementos, el 5 y el 4. Esos son los elementos que más se repiten. Y en el último caso no se repite ninguno de los elementos ni siquiera 2 veces. Entonces la moda aquí se escribe que no existe. Entonces existen 3 formas de ver la moda. 1, cuando se repite algún elemento, cuando se repiten varios elementos o cuando no se repite ninguno. La moda en una tabla de clasificación cruzada se define, ¿verdad? Por esto, aquí está la moda. La moda en una tabla de clasificación cruzada, ¿verdad? Se define por esto. La clase modal es la que tiene la mayor frecuencia. Nos da una tabla y nosotros tenemos que encontrar la moda, ¿verdad? Entonces, para encontrar la moda tenemos que remitirnos a la clase que tiene la mayor frecuencia. ¿Qué significa L sub I? L sub I significa límite inferior de la clase modal. ¿Qué significa delta 1? Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase precedente. ¿Qué significa delta sub 2? Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase siguiente. Y C es el ancho de clase. Entonces, esto define la moda en una tabla. Veamos una tablita, ¿verdad? Una tabla cualquiera, una tabla de frecuencia, donde se evalúan algunos factores, ¿verdad? Puede medirse cualquier elemento. Entonces aquí este contador toma 100 cuentas de una línea de crédito, ¿verdad? Toma 100, una muestra de 100 y las deudas van desde 0 hasta 100.000 córdobas. Estas cuentas están en miles. De 0 a 20.000 hay 10 cuentas, de 20.000 a 40.000 15, de 40 a 60 40, de 60 a 80 22, de 80 a 100 13. ¿Verdad? Entonces nos piden calcular la deuda modal. Para calcular la deuda modal nosotros tenemos que extraer los datos. Porque yo tengo que calcular esto aplicando esta fórmula. Y entonces nosotros tenemos que remitirnos a los elementos que recién decimos. ¿Cuál es la clase modal? La clase modal es la clase que tiene la mayor frecuencia. Esta es la clase modal. Ahí está la moda, ¿verdad? En estos elementos está la moda. Entonces el límite inferior de la clase modal es 40. Delta sub 1 es la diferencia entre la clase modal y la clase precedente. Entonces sería 40 menos 15. Entonces delta sub 1 va a ser igual a 25. Delta sub 2 va a ser la diferencia de la clase modal y la clase siguiente, o sea 40 menos 22. 40 menos 22 y entonces delta sub 2 es 18. ¿Verdad? Y por último C, que es el ancho de clase. El ancho de clase es la diferencia del límite superior con el inferior. 20 menos 0,20, 40 menos 20, 20, 60 menos 40, 20. Entonces C vale 20. En todas las clases C vale 20. Ahora vamos a calcular la moda siguiendo la fórmula. Entonces la moda es igual al límite inferior. Vamos a escribir moda como lo habíamos definido con letra minúscula. La moda, límite inferior 40 más delta sub 1. Delta sub 1 nos dio 25 sobre 25 más 18, que es el delta sub 2, ¿verdad? Por el ancho de clase, que es 20. Aquí ya vienen las habilidades de la calculadora. Resuelvan primero la suma y la fracción aquí, ¿verdad? Entonces aquí sería por lo menos, ¿verdad? Para no confundirlo, 40 más 25 sobre 25 más 18. 25 más 10 es 30 y 5 más 8 es 13. 13 más 30 serían 43 por 20. Entonces en su calculadora ustedes perfectamente pueden hacer lo siguiente. 40 más, abren paréntesis, abren la forma fraccionaria, 25 sobre 43, cierran con paréntesis, perdón, vamos a ver, salimos con el cursor hasta el lado superior derecho y multiplicamos por 20. Y nos da la respuesta directa, 51.62. Entonces la moda es igual a 51.62. Esa es la moda en una tabla de distribución de frecuencia
para datos agrupados. La mediana en una lista de datos ordenada es el elemento que se encuentra en el punto medio geométrico. La mediana es bastante sencilla, en este caso estas dos listas, la primera lista y la segunda lista. Hay que ordenar los datos. Entonces ordenemos, aquí del menor a mayor. El más chiquito es 3. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, un 10. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Entonces aquí las personas cuando cuentan 8 elementos te dicen que el punto medio geométrico es el cuarto elemento, pero no es cierto, porque aquí quedarían 3 elementos y aquí quedarían 4, entonces no es el punto medio geométrico. Entonces se tienen que tomar los dos elementos del centro. En este caso se toma el 7 y el 8 y se suman, entonces la mediana va a ser igual a 7 más 8 entre 2. 7 más 8 es 15 entre 2 a 7.5. Entonces la mediana en la primera lista es 7.5. Que es el punto intermedio entre estos dos elementos. En el caso de la segunda lista, vamos a organizarla de menor a mayor también. Aquí está el 2, tenemos el 4, 2 veces el 5. ¿Verdad? 2, 4, 2, 5, un 6, un 6, un 9, un 10 y un 13. Aquí hay 2, 4, 6, 8 elementos. Aquí también vamos a hacer 2, 4, 6, 8 elementos. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. El cuarto elemento y el quinto. Entonces sería 5 más 6 entre 2. Eso sería 11 entre 2, 5.5. Veamos. Eso sería el primero. En el caso de otro tipo de lista, por ejemplo, otra lista. Un tercer ejemplo, ¿no? Ordenemos, lo primero que hacemos es ordenarlo. Ordenamos los elementos, el más pequeño es 2 y 3. 2, 3, ¿verdad? Vamos a seguir ordenando los elementos. Tenemos los elementos 2, 3. Seguimos con el elemento 4. 2, 3, 4. Vendría 6, 7. 6, 7. 2 veces el 8. 8, 8. Un 9 y un 12. Pues contamos los elementos. Aquí 2, 4, 6, 8, 9 elementos. Aquí, ¿cuál es el elemento que está al centro? Exactamente, el 7. Si ustedes se fijan, aquí quedan 4 elementos y aquí quedan otros 4 elementos. No hay que sumar, no hay que hacer nada más, entonces la mediana es exactamente igual a 7, porque el 7 realmente se encuentra a la mitad geométrica de la lista de datos. En este caso, la mediana para datos agrupados se define mediante esta fórmula. La mediana es igual al límite inferior más la mitad del número de datos menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta de la tabla por el ancho de clase. Nota, la clase de la mediana es aquella cuya frecuencia acumulada es mayor o igual que la mitad del número de datos. Entonces nosotros tenemos que jugar con eso, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo que calcular el número de datos. El número de datos n, 12, 22 y 8, 30. Entonces la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que 30 sobre 2. Y entonces la frecuencia acumulada debe ser mayor o igual que 30 entre 2, que es 15. Pero estamos hablando de frecuencia acumulada. Quiere decir que hay que calcular por aquí algo que se llama frecuencia acumulada. Entonces vamos a calcular la frecuencia acumulada. Una vez que ya tenemos determinado que la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que 15, tenemos que calcular la frecuencia acumulada. Bueno, recuerden que la frecuencia acumulada es la frecuencia de cada clase más la precedente. El 4 no tiene precedente, entonces la frecuencia acumulada de la primera es 4. 8 más 4 es 12, 12 más 10 es 22, 22 más 5 es 27 y 27 más 3 es 30. ¿Cuál es la primera clase que la frecuencia acumulada es mayor que 15? La primera clase cuya frecuencia acumulada es mayor que 15 es esta, que es 22. Esto me está indicando que esta es la clase que contiene a la mediana. Por lo tanto, en toda esta clase están todos los elementos que necesito para calcular la mediana. Está el límite inferior, está
la frecuencia absoluta de la clase, está la frecuencia precedente y conocemos la mitad del número de datos. Entonces nosotros debemos de proceder de la siguiente manera. Vamos a extraer todos los datos. Una vez que ya tenemos identificado todo esto, tenemos que calcular los datos. El límite inferior es 60. N sobre 2 nos dio 15, ¿verdad? N sobre 2 nos dio 15. Frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana es 12. La frecuencia acumulada de la clase es 22. La anterior es 12. Es 12. La frecuencia de la clase es 10. Y el ancho de clase es 12. ¿Verdad? Perdón. Aquí tenemos algún problemita. Aquí es 48, aquí es 48 a 60. Correcto. Ahí está corregido. Hay que corregir ahí. A veces copiamos mal. Entonces el ancho de clase es 12. Hay que calcular la mediana. Entonces la mediana nosotros ingresamos los datos. ¿Cuál es el límite inferior? 60. Más n sobre 2, abrimos un paréntesis. N sobre 2 ya sabemos que nos dio 15. Menos la frecuencia acumulada anterior que nos dio 12. Sobre 10, que es la frecuencia absoluta, por el ancho de clase que es 12. ¿Verdad? Entonces usted vuelve y lo va a hacer con su máquina. Yo sugiero, si se puede ver, ¿verdad?, que lo hagan de un solo tirón. Se puede hacer 60 más, abrimos paréntesis, abrimos la fracción, 15 menos 12 en el numerador, sobre 10, nos salimos, cerramos, multiplicamos por 12. Y nos tiene que dar una respuesta directa. En este caso 63.6. Entonces la mediana nos da 63.6, aproximadamente. Debemos de recordar que todos estos elementos son muy sencillos. Y también tenemos que recordar que con una sola tabla yo puedo pedir los tres elementos. Puedo pedir la media aritmética, la mediana, la muda, de un solo tiro. Les saluda el profesor Mauricio Cajina.